Dicen que el veneno más fuerte no siempre viene de enemigos lejanos, sino de aquellos que alguna vez amaste con todo el corazón. Cuando los hijos que criaste con esmero se convierten en tus verdugos, el alma se parte de una forma que ya no tiene arreglo. Y así fue como aprendí que ni el amor más puro de una madre puede evitar que un hijo se pierda si él mismo decide dejarse arrastrar. Hola, mis cielos. Les habla la abuelita Cleotilde, tengo 72 años y vivo actualmente en Guadalajara, Jalisco. Pero esta historia que van a escuchar se remonta a muchos años atrás, cuando vivía con mi familia en una casita modesta en Ciudad Nezahualcóyotl, al oriente de la Ciudad de México. Una zona humilde, donde el ruido de los domingos era siempre una mezcla de música de banda, gritos de marchantes y vecinos platicando en las banquetas. Antes de comenzar con lo fuerte, quiero darles las gracias por estar aquí, compartiendo este momento conmigo. Si les gusta lo que están oyendo, no olviden dejar su me gusta, suscribirse y contarme desde dónde me escuchan. Me hace mucha ilusión saber que mis palabras cruzan colonias, estados e incluso fronteras. Yo nací en 1953, en un pueblo de Michoacán llamado Paracho. Allí la vida era dura, pero vivíamos con dignidad y valores. Mi papá, don Gerardo, trabajaba en la tierra sembrando maíz, frijol y calabaza. Mi mamá, doña María, además de cuidar la casa, preparaba antojitos que vendía para apoyar con los gastos. No teníamos lujos, pero sí teníamos amor y respeto en casa. Vivíamos en una casita con piso de tierra y techo que se goteaba con las lluvias, pero nunca faltó un abrazo ni un plato caliente. Mi padre jamás le alzó la voz a mi madre. Por más agotado que estuviera, cada noche le daba un beso en la frente y agradecía por la cena. Los domingos, si no había trabajo en el campo, me llevaba al río o me enseñaba a recoger fruta. Mi madre, por su parte, me enseñó a ser independiente. Una mujer debe valerse por sí sola, hija. Nunca te confíes de nadie más que de ti misma, solía decirme. En esa casita fue donde aprendí los valores que marcaron mi vida, la honestidad, el trabajo digno y el respeto. Yo soñaba con tener algún día mi propio hogar y formar una familia como la que mis padres construyeron conmigo. Nuestra vida siguió en paz hasta que cumplí 16 años. Una sequía severa arrasó con los cultivos y no tuvimos más opción que mudarnos a la capital. Empacamos nuestras pocas pertenencias en maletas de cartón y abordamos un autobús lleno de esperanzas y miedo. Fue un trayecto largo e incómodo, pero con cada kilómetro que dejábamos atrás, sentíamos que nos acercábamos a una oportunidad nueva. Llegamos al monstruo de concreto que era la Ciudad de México en 1969, justo cuando todo estaba en plena expansión. Gente de todos lados, edificios surgiendo, el caos, la prisa, la contaminación, nada que ver con el silencio de mi tierra natal. Nos instalamos en las afueras, compartiendo una casa pequeña con otra familia recién llegada. Mi papá logró empleo en una fábrica textil. Mi mamá encontró trabajo como empleada doméstica en una casa grande de las Lomas. Los primeros tiempos fueron difíciles. La ciudad puede tragarte viva si no estás lista. Todo quedaba lejos, todo era caro, todos corrían. Pero uno se adapta, porque así es el ser humano. Yo entré a una secundaria pública cerca de casa y, en las tardes, trabajaba medio turno en una panadería para aportar un poco y ahorrar. Soñaba con juntar lo suficiente para comprarle una máquina de coser a mi mamá. Quería que pudiera trabajar desde casa y dejar de viajar horas para llegar a casa de su patrona. Fue en esa panadería donde conocí a Armando. Era repartidor, llevaba pan a las tienditas y a los puestos del barrio. Tenía 22 años, yo apenas 17. Era un joven guapo, con brazos fuertes y una sonrisa que te aflojaba las rodillas. Lo que más me enamoró fue su forma de ver la vida, siempre con optimismo, a pesar de haber crecido en una colonia dura. Nunca conoció a su padre, fue criado por su madre, una mujer luchona que trabajaba como lavandera. Solo había llegado hasta cuarto año de primaria, pero podía hablar de cualquier tema con una sabiduría que venía de la calle. Cleo, yo te voy a dar una vida digna, me dijo en una de nuestras primeras citas. No te va a faltar nada mientras esté a mi lado. Fuimos novios durante 2 años, siempre respetando los valores que mis padres me enseñaron. Los domingos, Armando venía a comer a casa. Ayudaba a mi padre en reparaciones, traía flores sencillas para mi madre. Se ganó a mi familia con humildad y dedicación. Nos casamos en 1972, en una boda sencilla en la iglesia del barrio. No hubo vestido blanco de diseñador ni salón de fiestas. Pero sí tuvimos algo que vale más,
la bendición de nuestros padres y la certeza de que nos amábamos de verdad. Nuestra primera casa como pareja fue un cuartito modesto en la colonia Nezahualcóyotl, que en aquel tiempo era apenas un conjunto de calles sin pavimentar y casas a medio construir. Era un solo espacio dividido por una cortina, un lado para dormir, el otro para vivir. El baño lo compartíamos con otras 4 familias, pero era nuestro espacio, nuestro pequeño comienzo. Armando siguió trabajando como repartidor de pan, mientras yo encontré trabajo como vendedora en una tienda de ropa del centro. Cada peso que ganábamos lo guardábamos con la esperanza de construir una vida más cómoda para nosotros y los hijos que vendrían. En 1973, llegó nuestro primer hijo, Marcelo. Era un niño fuerte, sano, con los ojos de su padre y la terquedad que mi madre decía que venía de mí. Cuando Armando lo tomó en brazos por primera vez, lloró como nunca lo había visto llorar. «Este niño va a estudiar, Cleo», me decía mientras lo arrullaba. «No va a levantarse de madrugada para cargar canastas de pan, va a ser alguien». En 1975 nació Alejandro. Luego, en 1977, llegó Vicente. Después Fabián en 1979, y finalmente Carlos Eduardo en 1981. 5 hijos varones, seguidos uno tras otro, llenando la casa de risas, gritos, travesuras y amor. Cada vez que nacía uno, hacíamos un esfuerzo por ampliar un poco más la casa, una habitación extra, un pedacito de techo mejorado, una ventana con mosquitero. Armando consiguió un puesto más estable en una fábrica de cigarros. El trabajo era pesado, pero pagaban un poco más y eso nos permitió tomar la decisión de que yo me quedara en casa con los niños. No quería descuidarlos ni un minuto. Pero no dejé de trabajar por completo. Desde casa cosía, hacía dobladillos, arreglaba uniformes, y poco a poco fui ganándome la confianza del vecindario. En 1984, cuando ya creíamos que nuestra familia estaba completa, descubrí que estaba embarazada otra vez. Esta vez fue diferente. No solo por mi edad, ya tenía 31 años, sino porque el doctor dijo que era niña. Después de 5 varones, por fin llegaba una princesa. La llamamos Cristina. Desde el momento en que la cargó, Armando no se despegó de ella. «Ahora sí, estamos completos», dijo en el hospital, con la bebé en brazos. 5 soldados y una reina. No hay más que pedir. La vida siguió, con sus altibajos, como la de cualquier familia de clase trabajadora en la periferia. Los niños crecían con fuerza, entre juegos, peleas y carcajadas. Armando aceptaba todo lo que saliera, horas extra, turnos dobles, trabajitos los domingos, con tal de que nunca nos faltara lo esencial. Mis padres, ya mayores, venían cada domingo con dulces para los nietos y anécdotas del pueblo que mantenían vivas nuestras raíces. A través de ellos aprendí que educar con amor no es solo dar besos, también es poner límites claros. Un hijo sin reglas es un problema seguro, me decía mi padre. Y tenía razón. Nosotros procurábamos aplicar esa enseñanza todos los días. En casa no había espacio para el desorden. Los niños sabían que tenían que estudiar, respetar a los mayores y ayudar con los quehaceres. Íbamos todos juntos a misa los domingos. Participábamos en las posadas, en las kermeses, en las celebraciones patrias. Éramos esa familia que siempre estaba unida, al menos eso creíamos. Pero los tiempos empezaron a cambiar. La ciudad también. Y pronto el entorno comenzó a volverse más hostil. En los años 80 y 90, la colonia donde vivíamos se volvió otra. Los callejones antes llenos de niños jugando comenzaron a llenarse de grafitis, pandillas y susurros sobre cosas que no queríamos entender. Las drogas se adueñaban de las esquinas. La violencia ya no era una historia ajena, sino un visitante frecuente. Y por más que intentáramos protegerlos, nuestros hijos no eran inmunes. Marcelo fue el primero en cambiar. De ser un muchacho obediente y aplicado, comenzó a faltar a clases, a contestar con groserías, a llegar a casa a horas imposibles. Intentamos hablar con él, buscarle actividades, llenarlo de cariño, de límites, pero cada vez se alejaba más. «Es solo una etapa», me decía Armando, tratando de calmarme. «Todos los muchachos pasan por eso. Ya se le va a quitar». Pero no se le quitó. Y lo peor fue que Alejandro lo siguió. Luego Vicente. Uno tras otro, como fichas de dominó cayendo en cadena. Para cuando nos dimos cuenta, el ejemplo de los mayores arrastraba a los pequeños.
Fabián y Carlos Eduardo empezaron a quedarse en la calle, a juntarse con gente mayor, a hablar con una arrogancia que no reconocíamos. Y entonces, en 1992, la vida nos dio un golpe inesperado. Mi padre murió de un infarto fulminante mientras trabajaba en su huerto. Mi madre, deshecha por la pérdida de su compañero de toda la vida, no tardó en seguirlo. 3 meses después, se fue también. Fue como si el mundo perdiera su centro. Ya no tenía a quién acudir, ya no tenía esa brújula que me guiaba en los momentos difíciles. Armando hacía lo que podía por consolarme, por sostenernos, pero también estaba agotado. Nos dolía ver cómo nuestros hijos se convertían en desconocidos. Y en el fondo, sabíamos la verdad. Marcelo, Alejandro y Vicente ya no eran los niños que criamos. A los 19, 17 y 15 años, estaban inmersos en un mundo oscuro del que no sabíamos cómo sacarlos. Y Fabián y Carlos Eduardo, aunque más pequeños, comenzaban a seguir los mismos pasos, fascinados por la libertad aparente que veían en sus hermanos. Una noche, después de que Marcelo llegó a las 3 de la mañana, oliendo a alcohol, le dije a Armando con la voz temblando: «Estamos perdiendo a nuestros hijos». Él, agotado tras otro día de 18 horas en la fábrica, se frotó la cara con desesperación. «¿Qué quieres que haga, Cleo? Me estoy partiendo el lomo para darles todo. No puedo estar aquí vigilándolos todo el día. No se trata de vigilar, se trata de salvarlos». Él intentó. De verdad lo hizo. Habló con ellos. Los castigó. Hasta les dio un par de chancletazos a los menores cuando la situación lo ameritaba. Pero ya era tarde. Marcelo había empezado como mula del narco a los 16. Alejandro fue tras él. Y Vicente pasó de robar cositas a cometer asaltos a mano armada. El dinero sucio empezó a entrar a casa. Traían tenis nuevos, ropa de marca, hasta electrodomésticos. Fue una rifa, mamá. Una promoción de la tienda. Un amigo me lo regaló. Mentiras que nos decían, y que a veces fingíamos creer porque la verdad era más dolorosa. Fabián y Carlos Eduardo, al ver a sus hermanos con respeto y dinero, cayeron también. A los 13 y 11 años ya dejaban la escuela para pasar el día en la esquina, aprendiendo lo que no debían. Solo Cristina parecía mantenerse lejos de esa sombra. Tal vez por ser mujer. Tal vez por ser más sensible. O tal vez porque cada vez que nos miraba, veía el dolor reflejado en nuestros ojos. En 1995 llegó la noticia que tanto temía. Marcelo, con apenas 22 años, fue arrestado por narcotráfico. Pasó 2 años en prisión y, en vez de regenerarse, salió peor. En la cárcel hizo contactos peligrosos, aprendió trucos nuevos y volvió endurecido, con una mirada fría que ya no reconocía. Alejandro, en 1997, quedó cojo para siempre tras un tiroteo con la policía. Sobrevivió, pero usaba la pierna herida como excusa para hundirse más en las drogas. «Es para aliviar el dolor, mamá», me decía, escondiendo pipas de cristal por el cuarto. Como si existiera un dolor mayor que ver a un hijo destruirse frente a ti. Vicente desapareció por meses en 1998. Después supimos que había huido a Sinaloa tras un asalto que salió mal y donde murió un guardia. «Es un castigo», lloré en brazos de Armando aquella noche. «Algo hicimos mal en la crianza». «No es castigo, Cleo, es la vida», me respondió. «Les dimos amor, escuela, valores. Pero llega un momento en que cada uno elige su camino». Yo lo entendía, pero igual me sentía culpable. Cada error de mis hijos era como una puñalada en el corazón. Y lo peor aún estaba por venir. En 1999, cuando pensábamos que ya nada podía empeorar, Fabián y Carlos Eduardo empezaron con drogas pesadas. Ya no era marihuana ni alcohol, sino cocaína y cristal. Los transformaba en desconocidos dentro de nuestra propia casa. A veces encontraba a Carlos Eduardo, mi menor entre los varones, temblando en un rincón, sudando frío, pidiéndome dinero para comprar más de ese veneno. Fabián, con 20 años, ya casi no tenía dientes delanteros. Sus ojos, antes brillantes, eran opacos, vacíos. Armando, el fuerte de la casa, comenzó a quebrarse poco a poco. El trabajo extenuante, la preocupación constante y el dolor de ver a los hijos autodestruyéndose le pasaron factura. Empezó con problemas cardíacos, la presión alta y una tos que no cedía, producto de tantos años respirando químicos en la fábrica de cigarros. Y en medio de ese caos, Cristina, nuestra princesita,
con 15 años. Intentaba mantener la normalidad. Estudiaba con dedicación, soñaba con ser enfermera y ayudaba en casa. Era nuestro rayo de sol en días cada vez más oscuros. Armando y yo vivíamos para protegerla, para garantizar que al menos uno de nuestros hijos tuviera un destino distinto. Algún día esto pasará, mamá, me decía mientras me ayudaba a preparar la cena. Ellos van a entender que ese camino no sirve. Tengo fe. Su fe era la que me sostenía en pie. El 17 de septiembre del año 2000, todo estalló. Esa noche, Armando llegó a casa con el rostro desencajado y la camisa manchada de sudor. Había tenido un día agotador en la fábrica, con 2 compañeros hospitalizados por inhalación de químicos. Yo lo estaba esperando con la cena lista y Cristina revisaba sus apuntes para un examen importante. Los demás no estaban en casa. Era raro que todos coincidieran ya. A las 9 de la noche, mientras recogía los platos, escuchamos pasos agitados en la banqueta. La puerta se abrió de golpe y entró Fabián con la nariz sangrando y los ojos desorbitados. «Me quieren matar», gritó. «Me están buscando». Antes de que pudiéramos entender qué pasaba, detrás de él entraron 2 hombres armados. Sin mediar palabra, comenzaron a golpearlo frente a nosotros. Armando intentó interponerse, pero uno de ellos lo empujó con tal fuerza que cayó de espaldas y se golpeó la cabeza contra la pared. Cristina gritaba, yo temblaba de miedo. Los vecinos comenzaron a salir, y eso, tal vez, salvó a Fabián. Los sujetos se fueron amenazando con volver. Llamamos a una ambulancia, pero Armando se negaba a ir al hospital. «No voy a dejarte sola con todo esto», me dijo con voz apenas audible. Esa noche, dormimos todos en la misma habitación, con la puerta trancada, los muebles apilados y los nervios al límite. Cristina no pudo ir a su examen al día siguiente. Fabián desapareció por semanas, y cuando volvió, solo quedaban huesos y un temblor permanente en sus manos. Armando empeoró. Su corazón ya no resistía, y en diciembre de ese año, le dieron un infarto en plena fila del Seguro Social. Murió ahí, esperando atención, solo, con el carnet de citas arrugado entre los dedos. Cuando me avisaron, sentí que el mundo se apagaba. No lloré. No grité. Solo me senté en el piso de la sala, apretando su suéter contra el pecho, mientras Cristina me acariciaba el cabello sin decir palabra. El velorio fue modesto. Solo acudieron algunos vecinos, el señor del molino y la señora que vendía tamales. De mis hijos, solo Cristina estuvo todo el tiempo. Marcelo llegó tarde, ebrio. Alejandro no apareció. Vicente envió un mensaje desde algún lugar del norte. Fabián y Carlos Eduardo vinieron, pero se quedaron afuera, fumando algo que apestaba a químicos. Esa fue la última vez que creí tener una familia unida. Después del funeral, todo cambió aún más. Ya sin Armando como muro de contención, los chicos comenzaron a mostrar su verdadera cara. No esperaron ni una semana antes de empezar con las preguntas incómodas. Oye, mamá, ¿qué dejó el papá? ¿Dónde guardaba los papeles del terreno? ¿A nombre de quién está esta casa? Yo no entendía. ¿Acaso no veían que su padre acababa de morir? ¿Que el luto apenas empezaba? Pero para ellos, el luto era solo una excusa para ver qué podían sacar. Marcelo fue el primero en exigir que vendiéramos la casa. Con lo que saquemos podemos irnos todos a vivir más cómodos, cada quien por su lado, dijo como si fuera algo lógico. Alejandro le apoyó. Ya está muy vieja, mamá. ¿Para qué quieres quedarte aquí sola como perro? No podía creer lo que oía. Les dije que esta casa no estaba a la venta. Que aquí crecieron todos, que aquí murió su padre, que aquí quería envejecer yo. Y entonces vino la amenaza. Si no quieres cooperar, tú misma te lo estás buscando. Me encerré con Cristina en nuestra habitación, temblando. Al día siguiente, cuando fui a abrir la llave del agua, no salía nada. Cuando quise calentar comida, me di cuenta de que habían cortado el gas. Fueron ellos. Lo supe porque escuché a Carlos Eduardo reírse con Marcelo en la sala. Así aprende la vieja, murmuraban. Cristina intentó confrontarlos, pero yo la detuve. Ellos ya no son tus hermanos, le dije con el alma rota. No vale la pena. Durante semanas nos trataron como intrusas en nuestra propia casa.
Nos escondían la comida, nos desconectaban la luz, rompían mis pertenencias, incluso me robaron mi anillo de bodas. Un día encontré mis fotos con Armando quemadas en el patio. Ahí supe que no había vuelta atrás. Mis hijos me odiaban. Y todo por una propiedad que apenas tenía valor comercial, pero que para mí representaba toda una vida de lucha. Cristina me abrazaba en silencio cada noche. Un día vamos a salir de aquí, mamá, susurraba. Y no vamos a mirar atrás. Desde ese momento comencé a vivir en modo silencio. No podía pelear de frente con ellos porque éramos solo Cristina y yo. Así que empecé a guardar todo lo que podía: recibos, escrituras, copias de pagos, cartas, incluso notas con sus amenazas. Cada vez que Marcelo o Alejandro me gritaban, yo lo anotaba en un cuaderno. Cada vez que Fabián o Carlos Eduardo traían desconocidos a la casa y usaban mis cosas, yo apuntaba fecha y hora. Cristina me ayudaba sin decir palabra. En cuanto podía, iba a la papelería y sacaba copias de cada documento importante para guardarlas en un sobresellado en casa de una vecina. No quería que ellos destruyeran la única prueba de que esa casa era mía. Mientras tanto, seguíamos viviendo en un infierno. Los chicos vendían poco a poco los muebles. Primero el televisor, luego la estufa, después la lavadora. Cuando reclamaba, se reían. Es de todos, vieja. Tú no mandas aquí. Una noche de 2002, Marcelo llegó borracho con dos hombres que no conocíamos. Se metieron a la sala y comenzaron a sacar bolsas negras llenas de quién sabe qué. Yo estaba en la cocina con Cristina, paralizada. Uno de los hombres me miró y dijo en voz baja: más le vale no meterse, señora. Después supe por una vecina que la casa estaba siendo usada como bodega de droga. El miedo me mordía el estómago, pero la rabia también crecía. Eran mis hijos, sí, pero ya no eran la familia que yo crié. En 2003, cuando Alejandro fue detenido por segunda vez, Marcelo vino a exigirme dinero para el abogado. Le dije que no tenía. Él me empujó contra la pared y me gritó: si no nos ayudas, no te va a quedar nada. Cristina se interpuso: déjala en paz. Él levantó la mano para golpearla, pero algo lo detuvo. Quizá la mirada que le lancé, quizá la vergüenza de ir tan lejos con su propia hermana. Esa noche, cuando se fueron, supe que había llegado mi momento. No podía seguir siendo rehén en mi propia casa. Cristina y yo empezamos a planear. Vendimos en secreto mis anillos de oro y la máquina de coser de mi madre. Con ese dinero abrí una cuenta bancaria a nombre de Cristina para guardar un fondo. Conseguí una asesoría gratuita en un módulo de la Defensoría de Oficio del municipio. Allí me explicaron cómo proteger mi propiedad y qué pasos seguir para sacarlos legalmente. No fue fácil. Me sentía como una traidora planeando contra mis propios hijos. Pero cada vez que veía los ojos asustados de Cristina, me recordaba que ya no eran niños indefensos, eran hombres capaces de destruirnos. Después de que se fueron, la casa quedó en ruinas. Paredes rayadas, muebles rotos, basura por todos lados. Era como si hubieran querido dejar una huella de rencor, como si se resistieran a soltar lo que alguna vez fue suyo. Cristina y yo pasamos semanas limpiando, reparando, respirando polvo y lágrimas. Pero en el fondo, también estábamos respirando libertad. Poco a poco, las cosas volvieron a tener sentido. Compramos una estufa usada, pintamos las paredes con brochas prestadas, pusimos flores nuevas en el altar de papá. Recuperamos no solo el espacio, sino también la rutina. Cristina terminó la preparatoria y, con una beca, ingresó a la universidad para estudiar enfermería, tal como soñaba desde niña. Yo comencé a cuidar niños del vecindario en las tardes, para no quedarme sola, para sentirme útil. La vida se volvió sencilla otra vez. Sin lujos. Sin gritos. Sin amenazas. Los vecinos decían que éramos valientes, que no cualquiera se atrevía a enfrentarse a sus propios hijos. Pero yo no me sentía valiente. Me sentía rota. Porque una madre no cría para pelear con sus hijos. Una madre no sueña con llevarlos a juicio, ni verlos esposados, ni sacarlos por la fuerza del hogar donde nacieron. Y sin embargo, a veces la dignidad pesa más que el lazo de sangre. Durante años no supe nada de ellos. Marcelo se fue a Estados Unidos. Alejandro vive en un cuarto de azotea en Iztapalapa. De Vicente me llegó una carta sin remitente desde Chihuahua. Fabián y Carlos Eduardo, según me dicen, entraron a un centro de rehabilitación, aunque nunca lo confirmé.
Ninguno me ha buscado. Y yo tampoco los busqué. Cristina terminó la carrera con honores. Consiguió empleo en una clínica del IMSS. Sigue viviendo conmigo, aunque ya tiene su propia vida, sus amigas, su mundo. A veces la escucho por teléfono hablando de mí con ternura, y me doy cuenta de que algo sí hicimos bien. No todos se perdieron. Aún queda amor, aún queda raíz. Ahora, cada domingo, me siento en el patio a tomar mi café de olla, a ver las plantas que Cristina cuida con tanto esmero. A veces lloro. Otras veces sonrío. La mayoría de las veces solo respiro. Y agradezco. Porque a pesar de todo, sigo aquí. Viva. De pie. Y con la certeza de que una mujer puede perderlo todo, menos la fuerza de empezar de nuevo.